Ante su presencia Ana derramó su alma entera. En aquel susurro triste pidió lo imposible al cielo. Tibias lágrimas mojaban su afligido y triste rostro. Un milagro reclamaba sin saber si la escuchaban. Mi dolor y llanto seca, mi clamor y ruego escucha. Dame una promesa nueva que me preñe de esperanza. Dame hijo, juez, profeta y que vuelva la alegría, porque Dios nunca se olvida de quien ora, aún llorando. Y Dios escuchó a Ana, no la dejó en la vergüenza, le dio amor y su milagro, más allá de lo soñado, ya un hijo la habitaba, respuesta en el tiempo exacto, tuvo vida y alegría, bendición en su regazo. Mi dolor y llanto seca, mi clamor y ruego escucha, dame una promesa nueva que me preñe de esperanza. Dame hijo, juez, profeta y que vuelva la alegría, porque Dios nunca se olvida de quien ora, aún llorando. No son pocas las veces que la gente trae a la memoria la historia y el relato de la vida y de los sufrimientos de Job, al que recordamos como aquel que lo perdió todo y aún así no renegó de Dios, pero al que también podríamos recordar como el que perseveró y fue íntegro y bendecido por nuevas oportunidades de plenitud y vida después de pasar por muchas situaciones difíciles. El libro de Job es una invitación a reflexionar muy seriamente sobre dónde está aquello que da fuerza y sustento a nuestra vida, dónde está lo realmente importante e imprescindible en la existencia, y saber qué es lo que nos queda para allí aferrarnos cuando lo perdemos todo. Y la verdad que, según mi propia experiencia, cuando lo perdemos todo, solo nos queda la mano de Dios. Job nos llama a pensar en qué hacer esos días en que viene a nuestra vida el sufrimiento, ese sufrimiento que nos toca y nos afecta duramente, y preguntarnos sobre dónde está nuestra esperanza, primera y última, porque a fin de cuentas cuando llega el sufrimiento, todo se trata de resistir o de sucumbir, de vencer o de claudicar. Se trata de integridad en la perseverancia o del sinsentido y la nada. Se trata de encontrar dónde agarrarnos o estar completamente perdidos. De eso se trata el libro de Job,
pero también la vida y los sufrimientos que a nosotras y a nosotros mismos nos toca vivir. Sufrimientos personales, familiares, eclesiásticos o del mundo en general. Se trata, como en la historia de Job, de aquel hombre que lo perdió todo, sin embargo que se mantuvo en medio de sus circunstancias aferrado a Dios. El sufrimiento de Job se relata en este libro novelado como una experiencia ejemplar, según la narración. También es un sufrimiento desproporcionado, podríamos decir sin lugar a equivocarnos, y con altas notas de injusticia. El primer capítulo de Job cuenta que Job lo tenía todo y era un hombre justo delante de Dios, recto, temeroso de Dios, como se dice en el Antiguo Testamento, pero que la maldad se ensañó con él, que Satanás se ensañó con él. Dice el texto en el capítulo 1 del libro de Job que él perdió en una sola jornada criados, ovejas, pastores, camellos, sus hijos, sus hijas, y solo quedaron vivos algunos pocos mensajeros que luego de lo sucedido llegaron delante de Job para decirle de tan tristes noticias. Sin embargo, el relato enfatiza ya en su primer capítulo radicalmente que en medio de todo ese dolor y pérdidas tan significativos, Job mantuvo su integridad. Dice el verso 20, Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Oímos bien? ¿O me habré confundido? Sí, oímos bien. Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. En medio de su huracán, de su desastre, de su terrible dolor, Job, dice el texto, adoró. Había perdido todo, lo material y también lo más significativo de la vida, sus relaciones, las personas que con él trabajaba, sus seres más amados, sus hijas, sus hijos, la gente que lo amaba. Y aún así, aunque no pudo dejar de hacer evidente su dolor, se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto, de llanto, de lamento, se postró en la tierra. Pero aún en esas circunstancias elevó su plegaria a Dios, adoró. En Job no hay una negación de las circunstancias del dolor, ni una mirada evasiva o espirituosa que busca esconder el dolor de la gente debajo de la alfombra. Job se duele, Job lo hace evidente, lo manifiesta, pero aún en medio de la pérdida y el sinsentido, se aferra a su fe. Como tantos de nosotros lo hemos hecho en momentos de dolor. Qué enseñanza la de Job para nosotros y para nosotras, y la de tanta gente que mantiene la fe y la esperanza en medio del dolor. A veces nosotros creemos que la hemos pasado tan mal y basta con mirar los sufrimientos de otros Job y de otras Job para darnos cuenta de que a veces somos más que afortunados. Pero aprendamos de Job, aprendamos que en medio del dolor, en lugar de escaparnos, de victimizarnos, de alejarnos, de escondernos, de espiritualizar o tratar de esconder el dolor, mucho más seguridad da aferrarse a la fe que teníamos en los días buenos. Job adoró, querida hermana, querido hermano, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En Job se presenta a un Dios de retribución, que da al bueno, quita al malo, y sabemos que las cosas no son tan así, que son un poco más complejas. No siempre lo malo le pasa al malo, ni siempre lo bueno le pasa al bueno. Por eso Job, por un lado, cuestiona esa teología de la retribución,
no es justo lo que a él le pasó, pero también y de muchas maneras sostiene en el trasfondo ese pensamiento de que Dios recompensa según lo bueno o malo que hayamos hecho, porque a fin de cuentas la historia termina con la bendición abundante y en gran manera en la vida de Job. Sin embargo, eso no es lo más importante en el libro, es como el trasfondo cultural en el cual se desenvuelve. El libro más bien nos habla de la importancia de reconocer que en las buenas y en las malas el nombre de Dios debe continuar siendo alabado. Nos habla no tanto de lo que tenemos o de lo que perdemos o podemos perder, sino de la actitud de aquel que persevera en la fe aún en medio del sufrimiento y el dolor. Podríamos preguntarnos hoy si nosotros en medio de las pruebas y las dificultades perseveramos en la fe o perseveramos en la autocompasión, en el sentido de derrota total, o aún desde el dolor nos agarramos a la mano de Dios en el tiempo difícil para poder, como diría el salmista, pasar por el valle de la sombra de muerte sabiendo que Dios está a nuestro lado y sin tener temor alguno, o pasar por el valle de los huesos secos como el profeta, confiando en que el aliento de vida de Dios, su espíritu puede devolver la vida aún a los huesos secos. La experiencia relatada en el libro de Job nos llama a perseverar con fe y con integridad, sin fisuras y claudicaciones, aún en el tiempo difícil. La historia de Job nos desafía y trata fundamentalmente de integridad y de perseverancia. A eso nos desafía, a tener fe en el día malo. Por eso el texto dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job se mantuvo en una pieza a pesar de su dolor y de su quebranto. A pesar del golpe fuerte de la vida, fuertísimo, al menos su certeza sobre Dios se mantuvo inconmovible. Dios sabrá por qué me pasa lo que me está pasando, pero en su momento indicado me habrá de dejar saber de su presencia. Fíjense que en el texto que les daba a compartir al principio de este video, la pregunta que Dios le hace a Satanás es sobre la integridad de Job, que aún perdiéndole todo se mantiene firme. Lo llamativo del relato es que Job persevera a pesar de la prueba y del dolor. Se mantiene firme en las convicciones más profundas porque son las que le sostienen. Todo lo demás ya no lo tiene para poder sostenerse. Por eso en medio de toda su dificultad mantiene su centro. Dolido extremadamente, con una pérdida indescriptible, masticando y llorando su dolor, pero Job se mantiene firme en su fe en Dios y busca en él su fuerza, sabiendo que él, Job, apenas es un ser humano. Sin embargo, un ser humano en quien Dios puede mostrar su fuerza. Y el relato, mostrado como una obra de teatro, muestra a un Dios que mira a Job y le aprecia mucho, y se expresa con palabras de elogio delante de él, y dice Jehová a Satanás en esa obra teatralizada del libro de Job: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que todavía tiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Para el tentador, el confusor, el mal, el que divide, el que desenfoca, nada será suficiente a la hora de tratar que la gente de fe se aparte de los caminos de Dios. A Satanás y a la gente que no es de la fe le encanta ver claudicar a una persona creyente. Se gozan
cuando un creyente se siente derrotado. Y por eso el causante del mal le pone más y más y más prueba para doblegar su integridad. El relato continúa diciendo en el verso 7 a 9, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Muchas veces en los momentos de prueba, la tentación es esa, maldecir a Dios y dejarnos morir. Sin embargo, una y otra vez en el libro aparece el tema de la integridad. ¿Aún perseveras? Reniega de Dios, le dice la mujer. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice al Señor por lo que te está preguntando. Es una pregunta que quizás también hoy Dios nos dirige a nosotros en medio de nuestros dolores, sufrimientos y dificultades. ¿Por dónde andamos? ¿Aún retenemos la identidad en los tiempos de dificultad? Sé que has sufrido, sé que han sido tiempos malos, pero precisamente en tiempos áridos y oscuros, difíciles y de suma tristeza, hay que agarrarse de la fe. No nos podemos dejar vencer. Debemos retener la integridad. Todo esto tiene que ver, hermanas y hermanos, piénselo así, con la manera, con la forma, el modo en que pasamos las pruebas y cómo nos encontramos con Dios al otro lado del desierto. Cómo quedamos de fe y de esperanza cuando llegamos al tiempo de la paz que vendrá luego de la tormenta. Cómo quedamos en nuestra relación con Dios cuando hemos pasado el Niágara en bicicleta y podemos ver la vida y las cosas en su justa perspectiva. Cómo queda nuestra relación con Dios después de estos tiempos difíciles, de la pandemia, de los dolores, de las necesidades. Cómo queda nuestra relación con Dios luego de la dificultad. Algunos se quedarán más fieles y más firmes, aprobados por Dios y más consagrados. Otros quizás envenenados y furiosos con la vida, incluso en el fondo quejándose con Dios. Como la mujer de Job. Tú ahí en medio, adorando en medio de todo este desastre, rascándote con el pedazo de un cántaro roto como tu vida, que es lo único que tienes, inservible, castigado, y aún así haciéndote el íntegro y el creyente. Reniega al menos de Dios, le dice. Y Job le contesta con dureza, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o hombres fatuos si fuera el caso. Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, dice el texto, no pecó Job con sus labios. Hermanas y hermanos, yo no creo que Dios sea el promotor del mal, el que causa el mal para que aprendamos y nos prueba para que sufriendo aprendamos. Valga la redundancia, creo que nosotros mismos, el ser humano, las injusticias, el pecado causan los dolores de la gente y de la humanidad. Sin embargo, siguiendo ese pensamiento de Job y tan del Antiguo Testamento,
que todo lo atribuye a Dios y también que Dios es el que retribuye bueno a lo bueno y malo a lo malo. En esa lógica limitada, pero de aquel tiempo, Job hace una pregunta fundamental y profunda. Recibiremos de Dios el bien, pero no estamos dispuestos a recibir cuando vienen los problemas, cuando viene a nosotros el mal. ¿Qué hacemos? Dios para unas cosas sí, pero para las otras no. Seremos parte de la nube de testigos que se aferran a la fe en Jesús, que venció las tentaciones y que aceptó el sufrimiento sin quejarse a Dios, o le haremos el jueguito al desánimo y a la inconsistencia. Integridad y perseverancia en la fe. Se trata de no dejar la fe y a Dios a un lado cuando hay dificultad, sino justamente ahí aferrarnos más y más a Él, porque solo Él puede sostenernos en la palma de su mano, porque solo Él sabe qué nos toca aprender en el tiempo del dolor. Es una decisión de fe. Mucho tiempo atrás, antes de tener nuevamente la experiencia de la bendición de Dios en la familia, en el amor, tuve una experiencia de viudez en mi juventud o adultez temprana. Fue muy doloroso y muy cercano a la Cuaresma. Y recuerdo, y hoy les cuento como un testimonio de que es mejor aferrarse a la fe en los días difíciles que en el momento de mayor dolor, cuando me tocó volver a predicar en la congregación. Era un Viernes Santo, a poquito de la resurrección. Y ese día, Viernes Santo, con profundo dolor, decidí confiar en Dios y en el poder de su resurrección, porque si creemos en la resurrección tenemos que estar dispuestos a poder trabajar con nuestros dolores y confiar en que Dios hará el resto. Y un Viernes Santo, recordando los dolores de Jesús y su muerte, quité la alianza que tenía en aquel tiempo en mi mano y la entregué en las ofrendas al Señor, confiando que así como Jesús resucitó, quizás el día de la resurrección me sentiría un poco más en paz. Y lloré profundamente y derramé todo mi dolor delante de Dios. Pero tuve la experiencia de la resurrección cuando aquel domingo pude sentir que ese dolor tan fuerte que yo tenía descansaba ya en las manos de mi Dios y yo podía seguir caminando adelante con una nueva esperanza. No digo que uno olvida sus dolores, pero sí digo que el Señor abre caminos a la vida cuando en medio de las más profundas de las pérdidas y de las más profundas de las crisis, nosotros le entregamos la dificultad al Señor y les decimos que con Él estamos dispuestos a seguir adelante. Y así nos ayuda el Señor. Yo estoy convencido, no porque me haya sido fácil ni liviano darme cuenta, me fue muy doloroso, pero estoy convencido que los tiempos difíciles nos harán más fuertes y que nos darán la fe que necesitamos para poder mantenernos en las manos de nuestro Dios. Y no solo nos harán más fuertes, es que Dios ya lo está haciendo. Dios, en medio de las circunstancias difíciles, ya nos está dando las fuerzas. Dios está trabajando con nosotros como el alfarero al que hace referencia el profeta cuando dice: ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú eres nuestro alfarero. Dios nos hace recordar, no podemos olvidar lo que somos frágiles, que estamos expuestos a muerte, a dolor, a prueba, a circunstancias, pero que en medio de todas ellas Dios permanece a nuestro lado para siempre. La historia de Job, nuestros dolores y circunstancias,
nos están diciendo de múltiples maneras que en el día malo pongamos nuestra confianza en Él y depositemos nuestra existencia en sus manos. Porque a fin de cuentas, Él está con nosotros, afirmando nuestros pasos para que nuestro ánimo no se canse ni desmaye y para que podamos ver como Job que Dios nos bendecirá más abundantemente de lo que nunca pudimos soñar, hasta el punto que podamos afirmar con fe y con alegría: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán, y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Que así nos ayude Dios. Amén. Que nos abrace la fe, que nos abrace la fe. Si el tiempo es muy difícil, que nos abrace la fe. Espíritu se nos dio para inspirar el vivir, para con fuerzas luchar, para poder resistir. Ven a mi divinidad, abrázame de verdad. Levanta un pueblo con fe, una nueva humanidad. Que nos abrace la fe, que nos abrace la fe. Si el tiempo es muy difícil, que nos abrace la fe. Espíritu se nos dio para inspirar el vivir, para con fuerzas luchar, para poder resistir. Tierno espíritu serás, quien movilice el amor. Dios amplio y diverso es, dándonos más comunión. Amén.